proceso de digitalización es un proceso que no tiene marcha atrás y que cada vez va más rápido, el cambio va a ser muy potente. Básicamente estamos hablando de que será obligatorio para todas las empresas y autónomos de este país. Lo que sí que se va a acabar es el hecho de hacer facturas en papel, PDFs, en Excel. Facturas viajarán entre plataformas. Estas plataformas tendrán que hablarse entre ellas. Que no solo va a ser enviar un fichero y la factura electrónica y ya está, sino que tiene que ir acompañado de más datos que habrá que ir actualizando. También la administración pública ya ha empezado a defender que el Verifactu ya será un primer paso que va a impactar en la lucha contra la morosidad. Está claro que lo que tienen que hacer todos los empresarios y autónomos de este país es tener un sistema de facturación que les permita cumplir con todo esto. Otra de las cosas que preocupan son las fechas, ¿no? Que como muchas de estas cosas siguen sin ser del todo claras porque salen las leyes, los reglamentos no salen. Se aspira a que a 2030 todos los países de la Unión Europea utilicen factura electrónica y que eso es una cosa que nosotros echamos en falta, que no sean más claros, porque al final la realidad es que Hola, soy Roger Dobaño, CEO de Quipu, y hoy tenemos con nosotros a Rafael Pellegrina, que es socio y gerente de SP Asesoría. SP Asesoría es una asesoría certificada por Quipu, es un partner de Quipu desde hace muchos años, y hoy tenemos la suerte de contar con Rafa para hablar de factura electrónica, de Verifactu y un poco de todos los cambios que se vienen desde la óptica de una asesoría y con el cambio que implica no solo para los asesores, sino especialmente para los autónomos y para las empresas. Así que gracias por venir, bienvenido. Bien, encantado de estar aquí. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Para empezar un poco a entender, a fijar las bases de este tema, porque hay una cosa que es muy confusa, y es que hay el Verifactu por un lado, que sería el reporte fiscal, pero luego hay la factura electrónica por otro lado. Sí, los clientes se están volviendo locos. Preguntan una cosa, preguntan otra, preguntan las dos. Yo creo que es importante un poco diferenciar, ¿no? Ambos conceptos. Yo creo que hay un punto de partida, ¿no? Que es, básicamente, lo que sí que se va a acabar es el hecho de hacer facturas en papel, en PDFs, en Excel. Este es el punto de partida, porque la gente a veces confunde PDF con factura digital o electrónica. Esto no es el caso, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de cosas. Entonces, para empezar a estructurar un poco esto, explicar un poco el Verifactu, que es lo primero que entrará en vigor. Básicamente estamos hablando de que será obligatorio para todas las empresas y autónomos de este país emitir facturas con un software que tenga la capacidad de poder informar a Hacienda sobre todo las facturas que emitimos, o tickets o rectificativas. Es decir, cuando yo quiera emitir una factura o un ticket como autónomo o como empresa, primero voy a tener que mandarla a Hacienda la va a validar, nos va a poner un QR y un identificador único, y una vez tenga esto, esta factura tiene validez legal y la puedo enviar a mi cliente. Esto es el Verifactu. Luego nos vamos a lo que es la ley Crea y Crece, la factura electrónica. Ahí estamos hablando de cómo, como todo el mundo tendrá un software, estas plataformas tendrán que hablarse entre ellas. Entonces, ya no será una factura que se ha verificado y que le mandaré un PDF igual, a que las facturas viajarán entre plataformas y existirán estados en donde pues, habrá la necesidad de aceptar, rechazar esa factura por parte del otro, si está pagada, si no está pagada. Esto lo regula la ley Crea y Crece y ahí aún no tenemos información. Esto va a llegar, aparentemente, aún quedan unos años, probablemente. Porque el objetivo de esta ley, de esta factura electrónica, nada que ver tiene con Verifactu, con la agencia tributaria. No, la primera es un reporting fiscal, ¿no? Es informar a Hacienda de tus ingresos, y la segunda sí que es una mejora operativa y operacional y, en principio, minimizar la morosidad, ¿no? Esto es lo que perseguía es el principal un poco objetivo, ¿no? Entonces, para un poco bajar a esto y hablando más bien de Verifactu, un poco, ¿qué es lo que... ¿Cómo lo percibes como asesoría, pensando en los clientes? Un poco qué dudas se vienen, qué dudas te estás encontrando típicamente con los clientes que te preguntan o no te preguntan, un poco en qué punto... Bueno, la primera preocupación que tienen es que puedan cumplir con esos requisitos de emitir factura electrónica, ¿no? Esa es la primera pregunta que tienen, ¿no? Nosotros, pues prácticamente el 100% de los clientes que tenemos utilizan Quipu y, bueno, pues en ese sentido ya están avisados y notificados de que no hay ningún problema y que van a cumplir con toda la legislación para poder emitir esas facturas, ¿no? Alguno que aún queda con sus PDFs o sus Word, como hablábamos antes, pues son clientes que ya les hemos dicho que en algún momento tendrán que emitir facturas con un sistema, como decías antes, homologado,
y en nuestro caso pues será aquí por la opción que podamos mostrarles para que no tengan ningún problema en cumplir con esa obligación. Esa es la primera inquietud, ¿no? de los clientes. Oye, con lo que tengo cumplo, y los pocos que no tienen nos dicen cómo cumplir, ¿no? Y en este caso pues está claro que lo que tienen que hacer todos los empresarios y autónomos de este país es tener un sistema de facturación que les permita cumplir con todo esto. Aquí luego iríamos en la parte de bueno, cómo esta ley evoluciona y cómo a partir de ahí las plataformas se hablarán entre ellas. Ahí aún nos falta un poco de información, sabemos que esto va a suceder, pero hay un primer punto que es lo que dices tú, ¿no? Que los clientes estén equipados. Esto es para mí el primer gran cambio, porque muchos de ellos no lo están aún, ¿no? Efectivamente, sí, depende un poco de los sectores. Es verdad que nosotros, el sector que trabajamos, están todos bastante al día de estas cosas, pero es verdad que hay otros sectores que les va a costar y que es necesario que estén, ¿no? Entonces, bueno, eso es la primera parte, ¿no? Del cumplimiento. La siguiente, que yo creo que nosotros hemos comentado en muchas ocasiones, es qué efecto va a tener todo esto en el proceso de digitalización en general, ¿no? Que hay en el mundo, en Europa y en concreto en España, cómo nos va a poder influir todo esto, ¿no? Al final es verdad que sistemas como Quipu ya nos facilita esa digitalización con los OCRs, las importaciones y con ya el picado de datos es mínimo, pero con estos sistemas se supone que no vamos a tener que picar absolutamente nada. Se supone que la factura nos va a meter en el sistema y directamente va a haber una lectura, por lo menos en cuanto a la ley de Crea y Crece, como decías, ¿no? Sí, a ver, aquí yo creo que hay dos bloques, ¿no? Una es los ingresos, que es lo que nos fuerza el Verifactu, ¿no? En que todo lo que se emita, primero que la Hacienda lo sepa, esto debería también minimizar requerimientos, porque ya tiene la información Hacienda, ¿no? Entonces, al menos este primer paso del requerimiento ya estaría dado, ¿no? La segunda parte es como luego estos viajan entre clientes, porque aquí lo que estamos hablando es un repositorio de la administración pública en donde tiene toda la información, pero luego de entrada a mi cliente le mandaré un PDF igual, con una validez legal, un SQR, con una serie de características, pero que de alguna forma yo tendré que meter en el sistema. Ley Crea y Crece, a priori sí que nos vamos en un mundo en donde además esta factura viajará directamente al software Sí que tendremos ese repositorio digital, existirá, ¿no? La información ya sí estará digitalizada, ya no papel, seguro que no. Ingresos y gastos pues viajarán en esta historia. Aún quedarán cosas fuera, como podrían ser algunos tickets de gasto, ¿no? Porque Crece solo habla mínimos, de facturas. Sí. Luego entraríamos en cosas con la Unión Europea, ¿no? Que ahí sí que se aspira a que a 2030 todos los países de la Unión Europea utilicen factura electrónica. Entonces ahí vamos a tender a armonizarlo y nos quedarán las cosas de fuera de la Unión Europea. Claro, sí, ¿no? Efectivamente, serán los gastos que tengamos de exportaciones, ¿no? de fuera de la Unión Europea los que puedan marcar un poco esa diferencia, ¿no? Pero que sí que el mundo va allí, por lo tanto, al menos PDF habrá. Al menos un PDF que ya es una mejora versus el papel, ¿no? ¿Cómo te estás planteando un poco estos cambios? En tu caso, comentabas que bueno, ya la mayoría de clientes pues ya tienen Quipu, pero un poco viendo la perspectiva del sector, un poco cómo ves a tus compañeros, cómo ves al empresario, ¿qué es lo que percibes, ¿no? Ahora que ya se acerca esa fecha, ¿no? Bueno, yo creo que hay cierta preocupación, la verdad. Bueno, yo creo que todos los cambios pues siempre inquietan, ¿no? Y depende mucho, como te decía antes, del sector que estemos hablando, ¿no? Sectores que puedan llegar a ser, pues bueno, de otra... más tradicionales, ¿no? Pues realmente yo creo que lo van a pasar peor en este sistema, y sectores, pues como te decía antes, más que tengan que ver con la tecnología o otro tipo de sectores, pues bueno, yo creo que esto lo van a asumir de forma sin ningún problema, ¿no? Es verdad que luego aquí podemos profundizar un poco más allá, ¿no? En algunas prácticas que no son del todo buenas, ¿no? Luego en la gestión fiscal que hacemos habitualmente, como son la declaración de esas facturas emitidas, que a veces el cliente pues hace una factura, luego hace otra, luego si la pasa un trimestre, otro, todas esas cosas ya, claro, ya no va a caber ninguna duda que una vez que se emite la factura va a la agencia tributaria, y eso, como se suele decir, va a misa, y no va a haber ningún dato distinto en facturación de IVA repercutido en nuestras declaraciones de IVA, distinto al que lógicamente se ha ido haciendo, ¿no? Cada vez que emituran, ¿no? Entonces, bueno, cierto cambio puede haber, y como digo, yo creo que depende del sector, tanto del sector empresarial como de gestoría. Hay sectores con más o menos preocupación, como digo, en función de cómo tienen adaptada su actividad a la tecnología, ¿no? Al final. Hay un tema que también, un matiz, ¿no? Sobre cuando hablamos de Verifactu, que es que se habla de que es un sistema opcional. La realidad es que opcional no es, sino que existen dos modalidades, ¿no? El Verifactu y uno que se llama no Verifactu, ¿no? Un poco para explicar las diferencias y un poco lo que hemos ido viendo es que
Verifactu es el hecho de lo que hablábamos, ¿no? De ir informando cada vez que se emiten facturas a la administración pública, Hacienda, ¿no? Y ahí hay QR que hablábamos. Ajá. Y el no Verifactu, que al final nos no obliga a hacer este reporting actualizado, diríamos, pero sí obliga a que los softwares registren esta información y que cuando nos pida Hacienda información, ahí vamos a tener que pasar una vez por el Verifactu, ¿no? Y un tema interesante es que Hacienda ya ha dicho que toda aquella gente que se acoja al no Verifactu va a ser susceptible de investigación, porque no entienden por qué alguien no se acoge al Verifactu, ¿no? Entonces, es curioso porque ellos mismos ya han avisado de esto, ¿no? Nosotros, como lo vemos, es que, bueno, no vamos a animar a que los clientes utilicen Verifactu, entre otras razones, porque lo otro es un señuelo, aparentemente, ¿no? Un poco como lo veis vosotros. Nada, completamente de acuerdo. Nuestro planteamiento prácticamente es considerar que, bueno, que hay que enviar las facturas a la agencia tributaria, ¿no? Tiene poco sentido no hacerlo, no le hemos sentido hacerlo, como tampoco vemos mucho sentido en que den la opción de no hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya has expuesto, ¿no?, las razones. Una vez que tú tienes ese control, digamos, informático en la aplicación de cómo has emitido tus facturas y que es invariable y no se puede tocar, pues tiene poco sentido no enviarlo, ¿no? Sí, porque... no encontramos, como digo, ninguna razón para no hacerlo, y así lo aconsejaremos a nuestros clientes, además de la advertencia, ¿no? Como dices, que hace la gente. No le daremos muchas más vueltas ahí, ¿no? Sí, que esto es una cosa que nosotros echamos en falta, que no sean más claros, porque al final la realidad es que el registro tendrá que existir, el utilizar una plataforma informática tendrá que existir, y de hecho los requisitos serán mucho más exigentes, ¿no?, de esa trazabilidad. Simplemente no será en tiempo real, sino será a petición. Pero claro, ya nos avisan que la petición existirá. Existirá, no, está Entonces... claro. Otra de las cosas que preocupan son las fechas, ¿no? Que como muchas de estas cosas siguen sin ser del todo claras, porque salen las leyes, salen los reglamentos no salen, con lo cual los periodos no computan. Bueno, recientemente tenemos ya, como decías antes, el reglamento del Verifactu, y aunque eso marca una serie de fechas, bueno, creo que otras aún no están publicadas, por lo menos, pero bueno, como fabricantes de software, ¿qué tiempos manejáis? Sí, nosotros estamos obligados a fecha de 29 de julio a tener el sistema preparado. Ahí no existirá una homologación como tal, sino que es una declaración responsable conforme estamos adaptados, ¿no? Y estará publicada, y tiene que estar publicada con un formato específico, y cabría esperar que las empresas estén obligadas a acogerse a ese Verifactu el 1 de enero del 2026 y los autónomos a 1 de julio de 2026. Se manejan estos tiempos. Estos dos últimos no están publicados aún, ¿no? Esto hay un borrador sobre este tema que esperamos que vaya en esta línea, porque es un borrador que la propia agencia tributaria ha animado. Por lo tanto... Sí, no, sobre todo si alguien busca esta información en Internet, que a día de hoy aún no está... Correcto. No está actualizada, ¿no? Pero sí que la agencia tributaria un poco ha justificado, ¿no?, estos plazos para hasta julio atender a los fabricantes, desde verano hasta final de año a las dudas de las empresas, y una vez ya queda claro la foto de los fabricantes también, ¿no? Porque muchas dudas es lo que dices, ¿no? Yo utilizo este software, ¿está preparado o no? ¿O se considera un software de facturación o no? Que esto a veces es muy ambiguo. Y los autónomos, entonces, atender primero a las empresas y luego a los autónomos ante las dudas que se van dando, ¿no? También esperaríamos que todo lo que son requisitos de la ley CREA y CRECE, que también es esa parte de factura electrónica, pues un poco venga a continuación, para que también la agencia tributaria pues le dé tiempo a ir un poco comiéndose elefante a trocitos, ¿no? Esperaríamos. Sí, porque entiendo que aquí también se ha hablado mucho, ¿no?, de la incoherencia inicial de dos sistemas, ¿no?, que iban paralelos. Parece que Hacienda adelanta, ¿no?, y va a ser el principal motor de todo esto. Pero bueno, todo apunta a que en algún momento han de converger, entiendo, los dos conceptos, ¿no? Porque realmente la definición por ambos lados, en el fondo, son cosas muy distintas, ¿no? Y objetivos muy distintos, que tengamos que emitir otro tipo de facturas electrónicas, ¿no? El sentido común, y creo que incluso en las propias ordenanzas que va sacando, todas las órdenes ministeriales que sacó la agencia tributaria, habla, ¿no?, de converger en algún momento. Sí. Aunque haya datos que, como bien decías antes, sobre todo por el control de la morosidad, ¿no?, pues vayan a ser añadidos, ¿no?, a los que ya puedan existir una factura fiscal. Sí, esperamos que
que converja no solo estas dos, sino también la normativa europea, que esto es un tema también a tener en cuenta. Entonces, yo creo que es un ejercicio de progresividad con un horizonte a 2030, que es cuando, si nada cambia, pues será obligatorio en todos los países de la Unión Europea utilizar la factura electrónica, ¿no? Como que sería un equivalente al Verifactu. Entonces sí que parece que sí que va convergiendo, cada uno persigue finalidades distintas, el Verifactu es más un reporte fiscal, la ley Cree Crece busca especialmente una lucha contra la morosidad y sobre todo esa relación entre empresarios, ¿no? Más que de empresa con la administración pública, que es el Verifactu. Y luego la Unión Europea lo que también quiere es ir armonizando toda la parte del reporting fiscal, los IVAs, las operaciones transfronterizas, que ya está regulando mucho estos últimos años de forma muy intensa, pues intentar estructurar mucho mejor y unificar mucho mejor especialmente esas operaciones transfronterizas, que primero regulando el propio país pues ayuda a que luego también estas quedan más reguladas. Sí, por hacer un último apunte quizás de la factura electrónica, aunque bueno, como estábamos hablando de los plazos, yo creo que la factura electrónica es algo que permanece ahí y que los plazos no se están cumpliendo. Me refiero en cuanto a reglamentos, etcétera. Entonces, bueno, no sabemos cuándo esto va a recuperarse y cuándo va a volver a ponerse en marcha, pero sí es verdad que en las primeras informaciones que teníamos de la ley nos estaban hablando de datos que no son nada baladíes, ¿no? Luego para lo que es la gestión diaria, como es el registro de las formas de pago y las fechas y los importes y todos esos registros que en teoría deberían de acompañar a la factura electrónica. Es decir, que no solo va a ser enviar un fichero y la factura electrónica ya está, sino que tiene que ir acompañado de más datos que habrá que ir actualizando, como es la propia fecha de pago o de cobro de cada factura, ¿no? Lo cual, como digo, los que nos dedicamos a la gestión sabemos que aunque como tal es un dato más, no es tampoco muy baladí y entiendo que esto en su día tendrá también sus dificultades de alguna forma, ¿no? Pero el camino lo que se está buscando, yo creo, anticipando esto, es que se va a empezar a enforzar más bien los 30 días de pago como fecha máxima, esto es hablando de forma recién, y también la administración pública ya ha empezado a defender que el Verifactu ya será un primer paso que va a impactar en la lucha contra la morosidad, al tener la administración pública más visibilidad de todo lo que se emite, aunque la fecha de vencimiento ni de pago no es un campo que está incluido en ello, ¿no? Y que en principio esperaríamos que en lo que es la factura electrónica Ley Cree Crece sí lo sea, pero sí que, y como probablemente ya ven que va a ir tarde lo que eran los objetivos contra la lucha a la morosidad, ya buscan unas previas, ¿no? O en todo caso poner un poco de brillo a que el Verifactu ya será un primer paso que puede ayudar en esa lucha contra la morosidad. Para acabar un poco, desde tu perspectiva, desde tu posición, un poco cómo ves qué va a pasar en los próximos meses, cómo lo estás viendo y en el sector. Sí, quizás en los próximos meses y miramos un poco más allá, ¿no? En los próximos años yo creo que el proceso de digitalización es un proceso que no tiene marcha atrás y que cada vez va más rápido y aparte de las ganas y las tendencias del tejido empresarial de seguir avanzando en estos procesos, pues la legislación también de alguna forma está obligando a que se produzca tal, pues bueno, yo creo que el cambio, sobre todo en nuestro sector de la asesoría, va a ser muy potente, ya lo está siendo, ¿no? Donde el picado de datos ya prácticamente pues, va a pasar a un segundo plano o tercero, que ya casi lo está haciendo, ¿no? Con tecnologías como la de Equipo, que nos permite pues, prácticamente automatizar toda la entrada de datos y bueno, pues que nos tenemos que dedicar, pues como llevamos muchos años diciendo en el sector, a asesorar realmente y crear valor en el cliente con nuestro asesoramiento y donde los procesos administrativos y de picado de datos pues van a ser una anécdota en unos años, ¿no? Y bueno, pues para eso tenemos empresas como Kipu, ¿no? Que nos está ayudando y que también van a jugar un papel muy importante en todo este proceso de digitalización y de innovación al final, ¿no? Y sobre todo, nosotros creemos que el asesor, que al final trabaja un poco para la administración pública, un poco mucho, también tiene un rol importante en acompañar al cliente, ¿no? Y creemos que también en ese rol de asesoramiento, también en la parte de operaciones y procesos, ayudar al cliente que a la vez ayuda al propio despacho. Sí, ¿no? efectivamente. Y ser un poco la panzadilla, ¿no? No solo de la parte contable fiscal, sino en la parte de procesos administrativos, contables, en donde el cliente normalmente no tiene una opinión muy fuerte y la asesoría pues puede aportar, ¿no? Esa capa de valor que creemos que es lo que tienes un poco ir a estar a través de procesos, de tecnología, de relaciones, ¿no? Y entender un poco también cómo piensa la administración pública. Pues fantástico, pues muchas gracias y nos vemos. Muy bien. Y nos vemos. A vosotros, Hasta encantado. luego.